Hola tripas, ¿cómo andan? Bueno, hago este video a modo de análisis para sacar algunas conclusiones y hacer un balance de lo que fue este rendimiento de Gimnasia en el primer semestre del 2023, aunque ya estamos en agosto, para lo cual creo que es importante poner en contexto. Siempre que uno hace un análisis está bueno ver desde dónde se parte. Entonces, en ese sentido hay que decir primeramente que en esta gestión entrante, encabezada por Mariano Cowen, se habían tomado decisiones fuertes donde se tomó la postura de no recibir ningún aporte externo para mantener al menos parte de lo que era esa columna vertebral o de lo que fueron los jugadores más importantes de aquel equipo de Pipo Gorosito, por lo cual tuvieron que afrontar el desafío muchos jugadores juveniles y también Chirola Romero hacerse cargo del primer equipo luego de haber tenido un muy buen proceso durante 2 años en la divisional reserva. Dicho esto, sabiendo que el club también estaba inhibido, hay un segundo factor importante y es que Gimnasia comenzó el torneo luego de una postura de los jugadores de haber demorado el comienzo de la pretemporada, que también se terminó sintiendo en las primeras fechas. Podríamos decir, como una primera reflexión, que el equipo comenzó con incertidumbre el torneo y este semestre lo está terminando con incertidumbre, pero ya en ese caso tiene que ver quizás con lo que arrojaron los números. Y en este sentido hay que decir que Gimnasia se encuentra en la posición 22, que terminó ganando solamente uno de los últimos 12 partidos, eh, quedando con un total de 30 unidades. El Lobo quedó a solamente 5 puntos de quienes hoy estarían disputando un desempate para definir el segundo descenso de la temporada, con todos los asteriscos del caso, porque habrá que ver qué pasa con los descensos. Estamos hablando de Huracán y Colón, que hoy tienen 5 puntos menos, como decíamos, por lo cual, bueno, termina con incertidumbre. Dicho esto, respecto a cómo inició y cómo terminó el certamen, hay que decir que en el durante el equipo tripero tuvo matices, donde Gimnasia construyó un equipo competitivo, donde muchos jóvenes fueron ganándose un lugar, ganaron experiencia, incluyendo participación internacional, y en ese sentido se vieron cuestiones a destacar y otras a mejorar. Como puntos favorables hay que hablar de que justamente en un contexto complejo de transición y teniendo el promedio de edad quizás más joven de la liga, algunos jugadores tuvieron rodaje y se afianzaron, otros resultaron ser muy buenas apariciones y otros puntualmente se destacaron y mucho. En la primera columna podríamos citar a Tomás Durso, a Bautista Barros Esqueloto y a Franco Torres. Por el lado de Tommy Durso, comenzó quizás con algunas dudas, pero fue levantando su nivel, incluyendo varias vallas invictas y en algunos partidos también siendo la figura. Respecto a Bautista y a Torres, es cierto que no han sido titulares en buena parte del torneo, pero terminaron asentándose al menos como jugadores de primera división, mostrando que pueden ser tenidos en cuenta. En la segunda columna podríamos mencionar a Felipe Sánchez, a Nico Sánchez y a Ivo Mamini. Por un lado, Felipe, de los jugadores juveniles, fue el que más minutos jugó directamente, siendo uno de los defensores centrales más jóvenes de todo el campeonato, de toda la liga, junto a Valentín Gómez de Vélez. La verdad que Felipe, habiendo comenzado con 18 años este torneo, es de las apariciones más importantes, al menos en lo que refiere a defensores para Gimnasia de los últimos, no sé, 20 años, junto a Lisandro Magallán, quizás. Después no hubo apariciones tan importantes que seguramente tendrá que acomodar un poco su temperamento, que puede ser un aliado en su carrera y quizás hoy con pocos partidos en primera todavía en algunos momentos le juega en contra, pero es un chico con grandes condiciones. Veremos qué es lo que pasa ahora con la competencia con Guifrey, que sin dudas pasará a ser casi un refuerzo más. Pasando a Nico Sánchez, bueno, el volante central categoría 2004 es de las apariciones sin dudas más reveladoras para Gimnasia.
Le tocó jugar en un sector de la cancha donde justamente no abundaba la experiencia, al contrario, había tenido muy buenos meses en reserva y Chirola lo conoce, le fue dando minutos de a poco, incluso estuvo jugando como titular más de un partido en la parte final del campeonato, un volante zurdo, habilidoso, con buena técnica, buen panorama, pase corto, pase largo, creo que Gimnasia en ese puesto viene teniendo muy buenas apariciones y se puede quedar tranquilo en este sentido. Quizá es cierto, le cuesta terminar los partidos, hablo del aspecto físico, del rigor físico de primera división, pero por supuesto es todo una cuestión también de adaptación. Pensar que en realidad hace un par de semanas cumplió 19 años y es su primer torneo en primera división, entonces de a poco, saber que son procesos, de que apareció y de buena manera en primera división y que bueno, que puede ser una buena alternativa más allá de que Gimnasia intentará reforzarse en ese sentido luego de la salida de Miramón. Y para cerrar los mencionados en esta columna, vamos a hablar de Ivo Mamini, categoría 2003, venía de un gran año en la reserva justamente de Chirola y ha tenido en varias oportunidades la posibilidad de jugar como titular a raíz de la ausencia en algunos partidos por lesión de Cristian Tarragona, y lo hizo muy bien, no solamente que lo hizo bien estando a la altura, desde el rigor físico, sino que además tuvo la posibilidad de debutar en las redes, primero con un gran cabezazo en cancha de Argentinos para estampar el 3-2 en ese momento del partido y a posterior lograr los 3 puntos, y también como local en el Estadio del Bosque con un cabezazo también contra Tigre en un partido que Gimnasia finalmente no puede ganar, pero que en definitiva lo vio a Mamini en ese caso como titular, llegando al gol. Y más allá de los goles de Ivo, se lo vio bien, se lo vio en varios partidos asociándose, bajando para participar del juego, sabiendo pivotear, rebotar las pelotas. Me parece que también es una variante a la hora de pensarlo como un segundo o como un tercer delantero, porque por momentos no solamente es un segundo nueve, sino que también apareció por izquierda, apareció por derecha y puede ser una alternativa más allá de que lo ideal para él sería siempre estar lo más cercano del arco posible. Pulgar para arriba para Ivo, ha sido el primer torneo donde tuvo partidos como titular, donde debuta, como dijimos, en las redes, y ojalá que en este torneo con De Blasis, Patacastro, también tenga la posibilidad de recibir mejor la pelota, de no tener que fabricarse tanto las jugadas como le pasan a otros delanteros, le pasa a Ramírez, le pasa a Tarragona, que tienen que generarse por momentos y bajar demasiado y alejarse del área. Esperemos que en ese sentido Gimnasia también tenga un saltito de calidad y los delanteros también se vean beneficiados. Y en la tercera columna, directamente creo que los más destacados y prácticamente con casi un consenso total, podríamos hablar de Nacho Miramón, de Benja Domínguez y de Pupi Lescano. Es cierto que no jugaron en todo el campeonato, Nacho Miramón por haber jugado el Mundial Sub-20, Benja Domínguez tuvo una lesión en el tobillo y estuvo fuera 2 meses, y Pupi Lescano también tuvo alguna lesión muscular y luego alternó en el equipo titular. Sí tenemos que decir que sin dudas han sido de los jugadores más destacados, habla de la personalidad que tienen, en principio. En el caso de Nacho Miramón, bueno, qué cosa no se ha dicho de Nacho Miramón, creo que es una gran aparición para el fútbol argentino directamente, un volante central cuyas características no abundan, un jugador con mucho despliegue, con mucho quite, con mucha técnica, con habilidad, con remate desde fuera del área, con temperamento. Me parece que reúne condiciones que es difícil de encontrar, al menos todas juntas, en un volante central que tiene 20 años, que acaba de ser vendido al Lille de Francia, y bueno, de eso ya hablaremos en el próximo video, pero que realmente nos dejó con los ojos llenos de fútbol, desde Fito Rinaudo, que no se veía un volante central que a la gente lo deje embelesado, podríamos decir, y creo que Nacho se lo merece, merece ese reconocimiento por parte de la gente, y es lógico también que hayan venido a buscarlo, y termina accediendo y aceptando esta oferta del Lille, pero como dijimos, eso lo hablaremos en un próximo video. Respecto a Benja Domínguez,
Bueno, comenzó con altibajos el torneo y cuando estaba en su pico más alto, después de haber sido figura en el clásico, donde volvió loco a toda a la defensa albirroja, lamentablemente lo agarra una lesión o sufre una lesión en el tobillo en Rosario en una jugada desafortunada, donde, bueno, lo obligó a parar durante 2 meses y sorpresiva y positivamente tuvo un regreso muy bueno. No es fácil volver después de 2 meses de estar parado y la verdad que Benja Domínguez volvió muy bien, volvió picante, siempre siendo el jugador más desequilibrante en el ataque. El equipo lo había extrañado y la verdad que volvió con gol, apareciendo en momento importante, después con altibajos como todo juvenil, más cuando se empieza a hablar de posibilidades como la de Racing, siempre siendo uno de los jugadores que más se le pide, más se le exige, justamente porque es el que muestra algo distinto y es el que la gente sabe que puede darle desborde y puede generar peligro para el conjunto tripero. Entonces, flechita para arriba también para Benja Domínguez. Veremos si tiene continuidad en el próximo torneo o si viene una oferta fuerte por él. Veremos qué es lo que decide la comisión directiva. Y por último, Pupi Lescano, la verdad que tuvo un semestre bárbaro. Se sabe que es un jugador con mucha clase, con panorama, que es un jugador distinto, que quizás le costó el rigor físico de la primera división en muchos partidos, pero que sin dudas es un jugador que puede poner un pase entre líneas, que tiene la lucidez y la tranquilidad también para pedir la pelota y aparte le aportó gol de cabeza, de afuera del área, de tiro libre en el torneo local, por Copa Internacional. Me parece que más allá de que no terminó siendo titular, es un jugador que la gente tenía gusto de ver porque era otro que podía hacer algo distinto y sin dudas creo que se hubiese potenciado ahora con la incorporación de Blasi, de Pata Castro y quizás algún otro refuerzo que llegue en una mitad de cancha donde no abundó la experiencia, justamente fue el sector donde el promedio de edad fue el más bajo de todo. Así que la verdad es justo reconocer a Pupi Lescano y no por nada vino a buscarlo un equipo como Argentinos que hace 2 años sigue clasificando a Copa Libertadores entre los mejores 5 equipos de la temporada en el fútbol argentino, que se sigue reforzando muy bien y que está invirtiendo y no por nada lo vino a buscar y Gimnasia ahí abrochó una buena venta, aunque nos quedamos con ganas de seguir viéndolo crecer. Ojalá que al igual que Nacho tenga una segunda vuelta en algún momento en el Lobo. Otro punto a favor es la vuelta de Gimnasia al plano internacional luego de 7 años, donde no se dieron los resultados esperados, más allá de poner un asterisco y hablar de los arbitrajes, donde fue claramente perjudicado el equipo, pero bueno, los chicos tuvieron una experiencia importante, era un contexto también complejo y eso también hay que destacar, que en una doble competencia los chicos también dieron la talla, fueron competitivos, tuvieron partidos mejores y peores, pero sin dudas que es un punto para destacar. Por último, como otro ítem favorable, podríamos hablar ni más ni menos que el clásico ganado, luego de 13 años, en un partido que quedará para el recuerdo, por varios aspectos, porque se ganó con los pibes, porque se cortó una racha histórica y quizás en el momento menos esperado y dando vuelta el resultado y encima a pocos minutos del final. Fueron condimentos que sin dudas pondrán a este como uno de los partidos más destacados de estos pibes que dieron la cara y bueno, miren de qué manera cortamos la racha frente a Estudiantes con pibes del club y la verdad ganando un partido para el infarto. Luego, si pasamos en los puntos que se podrían mejorar, tenemos que hablar por un lado desde lo futbolístico, referirse a la pelota parada, en contra. Gimnasia en ese aspecto sufrió y mucho, defendiendo en zona, teniendo graves errores de concentración que se pagaron caro, que costaron puntos directamente. Habrá que ver cómo se trabaja y si algunos refuerzos permiten mejorar este aspecto del juego. Por otro lado, también hablar del sistema defensivo en términos generales, en términos integrales, porque si Gimnasia fue el equipo con más goles en contra
del torneo, 38 en total. Tenemos que hablar de una estructura defensiva, del retroceso, de que el volante tapón no sea el único que está haciendo las coberturas. Eh, Se tiene que hablar también de los cierres, de saber manejar algunos momentos del partido, y esto también tiene que ver con la experiencia, y no tengo dudas que los refuerzos van a dar una mano en este sentido, porque se vio en algunos partidos que a Gimnasia le costó cerrar. Es cierto también que en varios partidos se ha ganado sobre la hora y eso habla bien del equipo, pero bueno, hay que saber manejar algunos momentos de los partidos, y en este sentido la inexperiencia creo que jugó su partido también. Otro punto que podríamos poner en esta columna es haber quedado eliminado tan prontamente en Copa Argentina con un equipo del ascenso. Gimnasia tenía que imponer al menos su juego, no lo pudo hacer. Y si bien se había puesto 1-0 con gol de Lescano, no pudo sostener, incluso por una pelota parada termina empatando yendo a penales. La verdad no fue un partido para destacar, y termina Gimnasia siendo eliminado prematuramente en una competencia que siempre lo vio como buen protagonista. Y como un último punto a mejorar, mencionaría la imposibilidad de haber asentado un equipo titular. Si bien es una postura, si se quiere, que ha tenido ya el cuerpo técnico en su paso por reserva, y la verdad que eso le dio buenos resultados y también generó seguramente competencia interna. Creo que esto en primera división, donde se necesita, digamos, lograr un funcionamiento, que los jugadores se conozcan y que logren confianza a partir de tener continuidad en un primer equipo, jugadores como Bolívar habían mostrado ser importantes en el equilibrio del equipo que costaba encontrar, incluso potenciando a Nacho Miramón, donde por momentos se lo veía muy solo, y a Nacho se lo vio muy cómodo con él. Creo que sorpresivamente, por citar el ejemplo de Bolívar, perdió su lugar cuando quizás en ese puesto se habían dado apariciones sorpresivas como la de Comba en varios partidos, pero de alguna manera era necesario, digamos, encontrar un funcionamiento, que los jugadores se conozcan. Es cierto que el técnico los conoce mejor que nadie, que los ve en la semana y muchas veces puede comprender que los jugadores tienen momentos buenos y malos, y hay que saber ir dosificando esas oportunidades, pero bueno, de alguna manera, en cierto momento de la competencia, creo que es necesario que los jugadores tengan eh, cierta tranquilidad de que si vienen haciendo bien la tarea, pueden ganarse un lugar. Habría que ver en ese sentido cómo es que lo asimilan los jugadores, si lo asimilan positivamente en el sentido de que puede nutrir la competencia interna para no relajarse, o si lo toman por este lado de que pueda llegar a desorientar a los jugadores en el sentido de que, bueno, aún jugando bien pueden llegar a salir, lo cual puede llegar a ser contraproducente. Otros jugadores que, al menos en lo personal, creo que podrían haber merecido más minutos también, son Ivo Mamini, Rodrigo Castillo, el mismo Franco Torres, que terminó siendo titular, y también la del ruso Steinbach, que particularmente es un jugador que me parece muy versátil, que puede jugar y adaptarse en cualquier esquema, y que puede jugar tanto de volante interno como carrilero, también un poco más arriba. Yo creo que de volante interno sería interesante darle la oportunidad en algún momento, como sucedió en el ciclo de Pipo Gorosito. Por último, tripas, y a modo de conclusiones o reflexiones finales, tendríamos que decir que el hincha tiene que disfrutar de la que para mí es una de las mejores camadas de los últimos 30 años por lo menos, quizás únicamente equiparable o comparable con las de Chirola Romero, Lea Cufré y Mariano Mesera. Estamos hablando de la camada 78. Fíjense hasta dónde tenemos que remitirnos, pero en este sentido, sentirse orgullosos por estos chicos que han puesto la cara, el cuerpo, que se han sacrificado y que se han destacado en muchos partidos, incluyendo partidos como el del Clásico, partidos como el de Racing, donde se veía funcionamiento, donde se le han ganado equipos grandes, y en definitiva apoyar el proceso.
saber que Chirola merece esta oportunidad, esta continuidad, que si se lo bancó hasta acá, con sus aciertos, con sus errores, y siendo quizás la persona más adecuada para afrontar un momento como el que tuvo que atravesar ahora este semestre el club, con tantos juveniles que él conocía muy bien. Bueno, digo, si se lo bancó hasta acá, hay que darle la oportunidad de que ya sin inhibiciones y con la oportunidad de poder reforzarse, veremos cómo sigue. En definitiva, hay margen de mejora, eso es lo positivo, eso es lo más positivo en realidad, y veremos qué es lo que pasa en el mercado de pases y cómo comienza Gimnasia esta Copa de la Liga a partir del fin de semana del 18 de agosto. Eso es todo, tripas, al menos hasta este video. Dejen su comentario en lo que coinciden, lo que no coinciden, qué es lo que sienten que necesita el equipo, dónde habría que reforzarse, bueno, todo lo que consideren o otras reflexiones, conclusiones que ustedes hayan sacado. Nos vemos en el próximo video, seguramente hablando del mercado de pases dentro de unos días. Hasta ese momento les dejo un abrazo grande y nos vemos la próxima. Y otra vez Centano, papá. Qué lindo.